Bueno, Lamberto, hoy estamos en uno de estos puntos de encuentro tan emblemáticos de la ciudad. Como puntos de encuentro vamos a tener en la conversación de hoy. A pesar de que nuestros entornos sean un poquito diferentes, yo creo que la forma de abordar la esclerosis múltiple y de cuidar de nuestros pacientes es muy similar y yo creo que ese es el principal punto de encuentro. ¿Crees que hemos cambiado en todo este tiempo? Porque yo creo que he heredado todo el trabajo que habéis ido haciendo durante un montón de años. Y me he encontrado, por un lado, pacientes, algunos pacientes que son nuevos, pero que hoy en día tenemos tratamientos que consiguen contener o consiguen controlar la esclerosis de una forma mucho mejor que como era antes, pero también tenemos otros pacientes que han vivido épocas anteriores. Cuando empezamos a manejar y a tener opciones no solo terapéuticas, sino ya digo, infraestructuras, consultas, becas, posibilidad de investigación, entendimos mejor la enfermedad, entendimos mejor la fisiopatología de la enfermedad, supimos distinguir la fase aguda de la fase degenerativa, aprendimos lo que eran síntomas de lo que, síntomas por así decir secuelares, si se puede decir de alguna manera, de lo que eran manifestaciones agudas, cómo manejar cada cosa. Es decir, aprendimos, ha sido un periodo de tiempo que nos ha ayudado, uno, a mejorar la enfermedad, pero sobre todo a aprender mucho de ella. Y es verdad, pero yo creo que esto como en todos los ámbitos de la ciencia, ¿no? Las generaciones posteriores han aprendido esos datos que hemos ido generando con anterioridad y sobre los que se sigue construyendo. Muy bien, yo creo que he vivido de los frutos de todo aquello. Sí. En mi caso personal, pues me he formado en el Hospital Clínico y en los últimos años de residencia en la unidad de esclerosis del Hospital Clínico, pues ya pude un poquito perfilarme hacia la esclerosis múltiple, incluso al acabar Y está muy bien porque fíjate, gracias a los derroteros que os ha llevado la vida a muchos compañeros como tú, pues yo creo que ahora hay consultas monográficas prácticamente en todos los hospitales de la Comunidad Valenciana, ¿no? Efectivamente. Incluso en los hospitales de las comarcas, los comarcales, prácticamente cada uno de ellos se tienen algún neurólogo dedicado a la esclerosis múltiple, como por ejemplo es el caso de mi hospital, del Hospital Universitario de La Ribera, en Alcira. Y este campo de las enfermedades desmielinizantes se ha hecho tan complejo que yo creo que el tener una unidad monográfica o una persona dedicada a esto, yo creo que hoy por hoy ya no es opcional, casi es necesario, ¿no?, en un servicio de neurología. Otro aspecto que a mí siempre me genera, yo llevo viendo pacientes con esclerosis múltiple pues casi 30 años, ¿no? Y uno de los aspectos que todavía más me impone es comunicar el diagnóstico, ¿no? La comunicación del diagnóstico, ves a las personas, es muy curioso porque cuando llegan a la consulta, muchos de ellos ya vienen con algún dato, ¿no? Ya vienen sobre aviso, por decirlo de alguna manera, o porque vienen derivados de otro especialista, porque han ido a urgencias y han ingresado por un síntoma nuevo, o porque les han hecho una resonancia por otros motivos. Pero cuando tú les dices, oye, mira, después de todas las pruebas que te hemos hecho, esto que tienes con una altísima probabilidad es una esclerosis múltiple, ¿no? Hay gente más expresiva, hay gente menos expresiva, pero en todos percibes como que su proyecto vital se desmorona. Para mi modo de ver es un momento muy delicado. Está el paciente, están sus familiares y es un momento en el que tiene muchas expectativas. El paciente sabe que le vas a explicar algo, que probablemente sea algo que no sea bueno y hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucho tiempo. Hay veces que vamos con prisas en las consultas, pero ese momento es un momento muy especial que probablemente el paciente recuerde mucho tiempo, si no toda su vida, y hay que hacerlo con calma, con cuidado y con la empatía que eso se merece. Uno de los aspectos delicados de este momento es gestionar la incertidumbre. La incertidumbre no solo por el diagnóstico y por lo que me va a pasar, sino porque de repente, yo cuando tenga una recaída, ¿voy a saber identificarla? Seguro que sí. Y cuando mi enfermedad, si en algún momento pasa a una fase progresiva, porque ese concepto ya lo has introducido, ¿me voy a saber dar cuenta? Seguro que sí, ¿no? Entonces, esa gestión de la incertidumbre para mí es muy complicada y es un proceso que no se soluciona ni en una ni en dos visitas.
¿Y crees que esto ha cambiado? Porque la verdad es que la mayoría de estos Sí. fármacos tienen muy poco recorrido, han surgido hace poco. ¿Cómo eran las cosas antes? Fíjate que lo que te decía, el primer fármaco, cuando salieron fármacos inyectables que, fíjate, no eran inmunosupresores, se catalogan todavía como inmunomoduladores, ¿no? Entonces es verdad que los porcentajes de eficacia, comparado con placebos, estaban entre el 30, 40, alguno llevaba el 50%. Claro, ahora eso lo enfrentas con los porcentajes de eficacia de las nuevas terapias y no tiene nada que ver. Ese margen para la incertidumbre, de alguna manera lo estás reduciendo, es verdad. ¿Y recuerdas algún diagnóstico en concreto, algún paciente que te marcara cuando...? Sí, fíjate, la verdad es que ha habido muchos, pero fíjate, casi todos los que se te quedan fue por cómo impactó el diagnóstico, no solo en el paciente, sino en su entorno familiar, ¿no? A lo mejor una persona joven que en ese momento se planteaba casarse, o que en ese momento se planteaba tener su primer hijo, o que se está planificando entrar a determinado trabajo e iniciar determinados estudios y te preguntan, ¿y me tengo que dejar los estudios? ¿Y qué va a ser de mí, no? Claro, y dice, no, para nada, no, en absoluto. Es todo este tipo de afirmaciones que hoy día hacemos con mucha seguridad. Tu vida lo más normal que puedas. Si tienes un proyecto de estudios, de trabajo, adelante con él. Y si tienes un proyecto de formar una familia, de tener un hijo, adelante con él. Todo esto que hoy tenemos tan claro, antes también, pero no había tantos estudios y tanta evidencia que respaldaran esos consejos, ¿sabes? Decimos ahora todo más tranquilo. Eso es. Yo siempre les cuento ejemplos de pacientes que tenemos haciendo maratones, pacientes que son policías, pacientes que están en la universidad, pacientes que al final logran mantener, y con nuestra ayuda y con su propia voluntad, logran lidiar con la enfermedad en su día a día de una forma muy eficaz, muy efectiva y ser la misma persona que eran antes del diagnóstico. Como los brotes y la actividad en resonancia con los nuevos fármacos, la verdad es que está muy bien controlado, es verdad, pues tenemos más tiempo para dedicar a hablar de síntomas. Dicho de otra manera, de calidad de vida. Hablamos de cansancio, hablamos de intimidad en las relaciones familiares y de las parejas, hablamos de opciones laborales, hablamos de muchas más cosas que tienen, que se refieren a ese ámbito mucho más allá de la propia biología de la enfermedad. Los brotes, que son sido siempre una parte muy importante de la enfermedad, casi son cosa del pasado. Hay pacientes que pueden empezar con un brote, pero en su evolución con los fármacos que tenemos de alta eficacia comienza a ser algo raro. Y es verdad que hay más tiempo para hablar de estas otras cuestiones. Fíjate, por ejemplo, una de las preguntas que nos hacen con muchísima frecuencia es lo relativo a los embarazos, a tener familia. Y yo siempre, con las opciones terapéuticas que hoy día tenemos, casi somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a las preferencias de los pacientes, ¿no? No tanto que ellos se adapten a la evolución de la enfermedad, que también, eso también hay que tenerlo en cuenta, cuál es el momento idóneo, pero sobre todo, insisto, con las opciones de tratamiento, decir, hombre, yo a lo mejor el consejo que le daría no es lo mismo a una paciente que tiene 25 años que una que tiene 34. Es decir, te tienes tú que adaptar a cuáles son sus planes de familia, su proyecto vital en definitiva, ¿no? Sin duda es algo que yo creo que hay que abordar desde las primeras consultas, y creo que es algo también de lo que hemos ido progresando desde hace unos años. Ahora podemos respetar mejor este proyecto vital que tienen todas nuestras pacientes. Que con el paso del tiempo se ha ido generando mucho cuerpo de conocimiento, ¿no? Tenemos información no solo de ensayos clínicos, sino también de seguimiento en el largo plazo de la mayoría de las terapias. De vida real. De vida real, claro. Y eso nos permite, pues, a las pacientes, en general, a los pacientes en general, darles datos de, a lo mejor vale la pena que desde el principio empecemos con fármacos más eficaces porque sabemos que en el largo plazo son seguros. Entonces esa sensación de mayor control de la enfermedad desde fases muy incipientes, pues da esa confianza de cara a la planificación, insisto, del embarazo o de cualquier otro proyecto vital, ¿no? Yo creo que aquí lo más importante es la información. Ser honesto y decir, mira, tú estás muy bien, tenemos estas alternativas. Se trata de poner en la ecuación no solo parámetros de eficacia y de seguridad, sino también lo que decíamos antes. Cada vez entran más en juego calidad de vida, situación laboral, planes de gestación, comorbilidades. Los pacientes se nos van haciendo mayores, eso es otro aspecto que si quieres ahora comentaremos, pero entonces, insisto, en la toma de decisiones cada vez entran más
todos estos aspectos que son los puramente biológicos de la enfermedad. Y creo que eso es muy bueno. Efectivamente, es una de las cosas que me gusta abordar en la consulta. Por ejemplo, la condición física del paciente, animar a hacer COERE, animar a dejar otros factores como dejar el tabaco, a moderar el alcohol o a controlar algunas enfermedades que pueden ir asociadas a la edad de estos pacientes. Mira, hipertensión. fíjate, yo creo que esto que dices es muy interesante, porque es verdad que hasta hace unos años hacíamos muy poquito hincapié en esta parte de la terapia, ¿no? Que son hábitos de vida, factores de riesgo cardiovascular, tener bien controladas otras enfermedades si las hay. Entonces yo creo que hoy día esto se le está dando muchísimo más valor. La resonancia, el líquido cefalorraquídeo y biomarcadores plasmáticos como los neurofilamentos. Tú ya has llegado en esta época con ese conocimiento mucho más instaurado, ¿no? Sí, con los neurofilamentos bajo mano, bueno, que sabemos que son un marcador biológico que tenemos en sangre para medir fácilmente como si el paciente ha tenido algún brote que haya podido quedar oculto, alguna lesión nueva en resonancia magnética. Introducir un biomarcador como los neurofilamentos dentro de la evaluación de la enfermedad, jolines, yo creo que se nos ha añadido, yo creo que todavía tenemos que aprender a entenderlos mejor. Efectivamente. Pero sin duda, introduciéndolo o añadiéndolo como un factor más en la ecuación, creo que es de mucha utilidad. Pero, insisto, el panorama yo creo que es muy prometedor, sobre todo por eso, porque nos da, junto a este otro escuchar al paciente, eso, verlo en el marco de datos objetivos y que además te permiten tener un evolutivo, ¿no? Y entonces, sobre todo, esa evolución de esa variable te permite entender lo que está pasando. Yo creo que en las últimas 2 décadas hemos tenido una revolución farmacológica y ahora venimos a otra revolución que probablemente esté de la mano de la inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías que nos van a permitir diagnosticar mejor al paciente, clasificarlo mejor y probablemente dar tratamientos de mayor precisión a cada uno de nuestros pacientes. ¿Sabes? Fíjate que además yo creo que ahí tú me lo dirás mejor, pero que una de las formas en cómo ha evolucionado la asistencia a los pacientes con esclerosis múltiple es la necesidad de implicar en muchas especialidades, ¿no? Ese abordaje multidisciplinar, yo creo que si en algún campo de la neurología eso se ha hecho realidad, es en este. La importancia de un equipo unido, un equipo diverso, donde pueda haber enfermería, donde puedas tener un farmacéutico en el que confiar, donde puedas tener diversos especialistas como trabajadores sociales, etcétera. La verdad es que es un cambio muy importante. Fíjate que nosotros la verdad es que hemos podido hacer hace un par de años, hicimos un proceso de acreditación de la unidad y bueno, una de las cosas que se nos pidió, ya la teníamos medio en funcionamiento, era un protocolo de derivación, de diagnóstico y tratamiento con urología. Los trastornos esfinterianos y sexuales son súper frecuentes, con rehabilitación, con oftalmología, con neuropsicología, es decir, con farmacia desde luego. Entonces ahí seguramente me dejo algún otro compañero, pero es verdad que para ese manejo y ese abordaje de toda la sintomatología y todas las facetas que tiene la esclerosis múltiple, la verdad es que la participación de todos ellos es clave. La verdad es que es muy importante y es muy relevante porque hablamos de una enfermedad muy diversa, con síntomas muy variados y que hay veces que hay cosas que al neurólogo se le escapa y necesita la ayuda de otros especialistas. Así es.